Pero la adoración tiene otros aspectos que no son tan emocionantes y no son tan alegres. Porque la adoración de alguna manera tiene que ver con esta definición, si la traduzco yo muy en mis palabras, diría sometimiento por amor. Si la raíz de la palabra tiene que ver con inclinarse y besar, entonces ahí es donde yo tomo esa definición, someterse. El acto de inclinarse desde el Antiguo Testamento era una demostración del sometimiento a la presencia, al poder, a la autoridad de alguien. Ese someterse significaba decir, estoy en tus manos. Pero si este sometimiento iba acompañado de un gesto como el beso, entonces tenía que ver con un acto de amor. Y en este sentido, la adoración al Señor es un acto de sometimiento, pero es un acto de amor. Esta parte del sometimiento implica con mucho una renuncia, un acto de renuncia de lo nuestro. Y el personaje y la historia con la cual les voy a ilustrar esto y los quiero invitar a meditar es la historia de Abraham. Concretamente, el pasaje que yo voy a tomar es el capítulo 22, los versos 1 al 6, pero en realidad necesito tomar desde el principio la historia. Este personaje y estos pasajes de su historia son un tanto extraños. No es algo usual, no es algo, una vida normal, una vida cotidiana. Primero, pues él vive en una ciudad llamada Ur, Sumeria, una parte de la Persia antigua, ¿verdad? Era cuna de una civilización muy importante, muy floreciente, muy rica. El Señor lo llama de este lugar. Abraham es uno de los descendientes de Noé, es descendiente de Sem. Y Abraham se va asentando ahí. Ustedes recordarán que pues estas familias se extendieron. Y entonces de este lugar el Señor lo llama a los 75 años. ¿Se pueden imaginar ustedes? Eso quiere decir que todo el principio de la vida de Abraham era un personaje común y corriente como todos, que se levantaba temprano, iba a trabajar, venía a su casa y pues tenía su esposa, no tenía hijos, pero era parte de una familia más o menos grande. Entonces él estaba cómodamente asentado, 75 años de su vida. A estos 75 años, un día tiene una experiencia extraordinaria con el Señor y escucha el llamado de Dios. Para quien tenga la experiencia del llamado de Dios, se dará cuenta que es algo tan impactante, tan ineludible, que no podemos negarnos. Y le dice, sal de tu tierra y de tus parientes. Y te vas a ir a la tierra que te voy a mostrar. Ni siquiera a tal lugar, a tantos kilómetros, a tal posición, no. Sobre el camino te voy a decir. Pero este es un llamado tan impactante y tan fuerte que Abraham no lo va a resistir y obedece. Sale. Muchos meses, tal vez un año, le lleva llegar al territorio donde se empieza a asentar, porque ni siquiera es un lugar definido donde se va a quedar ahí. Se empieza a asentar ahí. Y empiezan a ocurrir una cantidad de incidentes y de situaciones con él que nos hablan de una persona pues que no era realmente extraordinaria. Era un ser humano como todos. En algún momento, al llegar a Egipto, tiene miedo de que pues miren a su esposa. Su esposa era 10 años menor que él. Es decir, ella tendría 65 años cuando salen por ahí. Y a los 65 años, Abraham tiene miedo que se la roben. Debe ser una mujer extraordinaria. Digo, mi esposa acaba de cumplir 65 años, si no es cualquier mujer, ¿verdad? Bueno, pues a los 65 años tiene miedo que se la roben, y entonces este temor le hace decir, ¿y quién es mi hermana? Un hombre que podríamos decir no tendría cualidades extraordinarias, capaces, no es ningún héroe, ningún superhombre, es un hombre común y corriente. Y este hombre que tiene temores, que tiene dificultades, que tiene complicaciones, decide aceptar el llamado del Señor, sale y empieza una aventura, la aventura de su vida. Lo más importante, lo más extraordinario que le pudo haber pasado.
Y en este peregrinaje, en este camino, pues llega a la cuenta de que no hay alguien a quien dejarle el legado de su vida. Todo lo que él ha acumulado, todo lo que él es, todo el llamamiento, toda su manera de vivir, ¿quién la va a continuar? ¿Quién va a heredar? Y cuando habla de heredar, no se refiere única y exclusivamente a sus riquezas, que era muy rico, pero no se refiere exclusivamente a eso. Un sobrino que sale con él demuestra ser un tipo totalmente distinto a él. Este hombre busca el éxito y lo obtiene, le va muy bien. Su nombre se pierde en la historia, pero él es un hombre de éxito, el sobrino de Abraham. Abraham, en cambio, sigue pensando en esto que el Señor le dijo. El Señor, parte de la palabra del llamado, no era solamente que saliera, sino haré de ti una nación grande. No sé cómo le sonaría a los 75 años a Abraham, a un tipo que no tenía hijos, no sé cómo le sonaría este llamado del Señor, este propósito de su vida. Pero los propósitos en la vida, cuando estamos en el Señor, no son simples, ni son fáciles de entender. Esta visión lo lleva entonces y gradualmente se da cuenta y dice, a ver, si voy a ser parte de una nación muy grande y no tengo hijos, a ver, ¿cómo está eso? Y entonces le tiene que decir al Señor, tú me has dicho que voy a ser padre de una muchedumbre, pero ¿cómo le hago si no tengo hijos? Y al que le voy a dejar todo es, pues aquí a mi ayudante, ¿verdad? A mi esclavo, a mi mayordomo, que ni siquiera es mi familiar ni del lugar de donde yo soy. Y el Señor le ratifica la promesa. Hay encuentros intensos entre él y el Señor, pero todavía no se llega al punto culminante de esta relación con Dios, de la adoración. Abraham continúa en su historia, llegan a pasar, como les decía, cosas que nos demuestran en él un personaje totalmente común y corriente, no es dechado de grandes cualidades o virtudes, pero ha sido llamado por el Señor, ha sido elegido por el Señor con un propósito extraordinario. En su extravío, en su búsqueda no muy correcta de las cosas, su esposa y él dicen, pues como no tenemos hijos, pues aunque sea vamos a tener un hijo de la esclava. En aquel tiempo era algo relativamente común, que si la señora quería tener un hijo, entonces había todo un ritual, había todo un rito, era una cosa mucho más complicada de la que nos podemos imaginar. Pero el hijo de la esclava, procreado por el patrón, ¿verdad?, era de él, ¿no? Entonces era algo que en aquel tiempo se usaba. No tenemos la menor idea de esas cosas nosotros, pero ellos creen que de esa manera se puede cumplir el propósito del Señor. Y ocurre esto, llegan a tener un hijo, pero eso no era la voluntad de Dios, no era así como el Señor le había dado pues estas instrucciones a él. Y el Señor tiene que resolver los desastres que esto causa. Y un buen día, entonces, le llega el anuncio directo de parte de personajes de Dios, y entonces le ratifican la promesa. Y ya viéndola en serio, ya viendo el asegurarle que esto es real de parte de Dios, entonces Sara tiene una reacción muy extraña, se ríe, así como diciendo, a ver, por favor, ¿cómo va a ser posible? Para esto han pasado 25 años. Si Abraham salió de su tierra cuando tenía 75 años, ahora tiene 100 años. Sara tiene 90. Ya no era la mujer, de seguro, tan espectacular que él quiso, ahí con la que quiso defenderse, ¿verdad? Y por eso la risa de Sara es, esto no puede ser. Esto es absurdo. Pero los varones de Dios la confrontan y ella, entre arrepentida y sorprendida, ¿verdad?, acepta este gesto y pues se cumple la promesa del Señor. Tenía 100 años el Señor cuando nace Isaac. Esta historia hasta aquí podríamos decir es de un personaje que va cumpliendo el propósito del Señor. El Señor lo va llevando y le va demostrando,
Pero el nacimiento de Isaac supone para Isaac la culminación del propósito del Señor, el llegar al final, al tope de la misión. Y esto no es así. Cuando menos el Señor le demuestra que no es así. Y aquí es donde entramos en la parte interesante para nosotros. Porque hemos estado meditando en la adoración y como les decía, la vemos como algo festivo, la vemos como algo emocionante, la vemos como expresiones de júbilo y de alegría. Como alabanza está muy bien, pero la adoración es un poquito más que eso. Si tuviéramos que hablar de la adoración en los términos cristianos, tal vez lo compararía con el amor, como diciendo, miren, el amor no es solamente abrazos y besos. Digo, qué bonito, que en la familia, en la pareja hay abrazos y besos, pero esto es solamente una parte muy, muy pequeñita, superficial, la parte bonita, pero el amor es algo más que eso. Entonces en la adoración no es solamente la expresión, no es solamente la palabra, no es solamente el movimiento, y cuando nos quedamos en eso, nos quedamos a la mitad, o mucho menos de la mitad. Y entonces un buen día, ya probablemente 12 años después de todos estos acontecimientos extraordinarios, el Señor llama a Abraham otra vez. Y si la primera vez fue algo impactante, complicado, extraordinario, sal de tu tierra, a los 75 años, ¿a quién se le ocurre? Pues ahora no es menos impactante la presencia y el llamado del Señor. Se va tendiendo el escenario para algo que va a ocurrir aquí. Después de algún tiempo, dice el texto, en Génesis 22, 1 al 6, dice, Dios puso a prueba la fe de Abraham, lo llamó por su nombre, y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y una vez allá ofrécele el holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto a su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Muy rápido está relatada esta historia, ¿no? Hay una cantidad de cosas que no nos dice. Y aquí la investigación nos lleva a lo que eran las tradiciones, los relatos, qué otra cosa se decía que no es parte de este tan resumido texto. Cuando el Señor entonces viene con Abraham, pone a prueba la fe de Abraham. La persona que el Señor llama, la persona a la que el Señor cautiva y sobre todo la persona a la que el Señor convoca con un propósito, no puede ser cualquier persona. Amén. Y a lo mejor aquí vamos a entender por qué a ustedes y a mí nos pasan tantas cosas que uno diría, ya Señor, ¿verdad? Sí. Pero la persona que el Señor convoca, la persona que el Señor trae, no puede ser cualquier persona. Y por eso necesariamente el Señor pone a prueba la fe de Abraham. Porque lo que sigue va a ser el cumplimiento de ese llamado. Y no estamos hablando de cualquier acontecimiento. Lo llama por su nombre. Cuando el Señor llama no hay manera de confundirnos. No había manera de que Abraham volteara y decía, ¿a quién le hablas? Abraham. Y él contesta con lo espectacular, lo impactante que debe ser el llamado del Señor. Él contesta, aquí estoy. Es decir, cuenta conmigo. Ya sabes que aquí estoy. Y entonces lo que le dice el Señor es algo, ¿cómo decir? Terriblemente fuerte. Toma a Isaac. A ver, ¿qué hago? Tu único hijo, al que tanto amas. Y estas expresiones
de alguna manera nos hacen sospechar de que Abraham estaba tan embobado con su hijo, 10 años, más de 10 años de estar ahí, pues disfrutando la paternidad, pensando en sus sueños, pensando en los propósitos que va a cubrir, la herencia que va a dejar, todo lo que va a pasar, que muy probablemente ya no tenía tanto tiempo para el Señor. Igual que ustedes y yo, pues. Cuando nos va bien, cómo se nos olvidan cosas, ¿verdad? Y entonces el Señor le tiene que hablar y le tiene que tocar y recalcar así, con fuerza. Vete a la tierra de Moriah y una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que te voy a decir. Esto ya es algo fuera de toda proporción. Esto es algo ya incomprensible. No hay manera de entender esto. El Dios de la vida, el Dios que se lo dio, el Dios que no aceptaba sacrificios humanos, eso era de los idólatras, eso era de los pueblos extraviados, confundidos. Pero el Señor le dice esto. Esto es algo tan intenso, tan fuerte, que tiene que preparar entonces el corazón de Abraham para esta decisión extraordinaria. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó, hace todos los preparativos y caminan 3 días. Imagínense 3 días. ¿A qué horas va a pasar esto? ¿Cómo va a ocurrir esto? Mi único hijo, el que el Señor me dio, y me pide que se lo entregue. Bueno, hay un relato por ahí paralelo a esto, que dice que cuando el Señor le dice esto a Abraham hace un berrinche de esos típicos de nosotros. Si me lo ibas a quitar, ¿para qué me lo diste? ¿Cómo es posible que me pidas eso? Y bueno, esa es una tradición, no es el texto bíblico, la Biblia no dice eso. Pero 3 días de agonía y llegan al lugar, y entonces Abraham tiene que decir, si esto era algo en privado, Abraham tenía muchos criados, tenía muchos siervos, pero si esto es algo privado, entonces, a ver, aún los sirvientes quédense aquí, y solamente el muchacho, y si ya no es mi hijo, ¿verdad? El muchacho y yo iremos, adoraremos a Dios y luego regresaremos. ¿Cómo se puede adorar a Dios en estos momentos tan intensos? ¿Cómo se puede adorar a Dios en estos momentos tan profundos, tan fuertes? Pues precisamente esa es la lección, que la adoración no es algo superficial, que la adoración no es algo que se pierde en el júbilo y la alegría, que la adoración no tiene que ver entonces con demostraciones físicas, sino con esa extrema gravedad, de esa postración, de ese sometimiento completo a la voluntad del Señor. Sin ese sometimiento no hay adoración. Y aquí entramos con muchas palabras que nosotros equivocamos y sabemos que no son correctas, pero las seguimos diciendo. Y las seguimos diciendo durante tanto tiempo que luego creemos que así es. Por ejemplo, si alguien piensa, ¿verdad?, que la adoración tiene que ver con cierto tipo de cánticos, cierto tipo de posiciones en el cuerpo, cierto tipo de cosas, pues, ¿cómo decirles? Es una especie de palabra que se repite y se repite y se repite y luego creemos que eso es. Pero como estamos viendo en esta historia, no tiene que ver ni siquiera con los movimientos del cuerpo. Los movimientos del cuerpo son simplemente expresiones. ¿Qué quiero decir con expresiones? Cosas que expresan, cosas que hablan, algo. Entonces nosotros los cristianos decimos que a nadie más nos arrodillamos sino solo al Señor. Eso quiere decir que cuando nos arrodillamos, eso habla, da un mensaje de nosotros y lo hacemos de esta manera. Si cada movimiento del cuerpo tuviera todo ese mensaje, todo ese contenido, sería magnífico, excelente. El problema es cuando lo hacemos simplemente como un ritual, como parte de las devociones, pero en el cual no está empeñada toda la vida. Por eso,
yo les invito para que nos imaginemos cuando menos por un momento el sentir de Abraham. ¿Cómo se sentiría en este tiempo? Él va a ir, lleva a su hijo y les dice a los siervos: adoraremos a Dios y luego regresaremos. ¿Qué pensaba? ¿Cómo se imaginaba la adoración al Señor? Lo cierto es que ir caminando paso a paso, día tras día, estos 3 días ya en sí mismos eran un acto de adoración. Si yo fuera un poquito más dramático, ¿verdad? Yo me lo imaginaría caminando llorando, porque no va a un lugar de fiesta, pero al mismo tiempo con esa responsabilidad, si me permiten la expresión muy mexicana, con esos pantalones de decir: tú lo pediste, aquí está, así que voy para allá. Y va caminando todo este trayecto, todo este camino, en el entendido de que él va a cumplir el propósito para el cual el Señor lo llamó. Toma la leña del holocausto, los instrumentos con los cuales tenía que hacer esto. Esa leña la pone sobre los hombros de Isaac. Eso quiere decir no era ningún niño pequeño. Debe haber sido ya un adolescente, un muchacho de cierta edad, porque podía con esa carga. Tampoco eran 2, 3 pedacitos de madera, ¿verdad? Y él toma el cuchillo y el fuego. De estos elementos vamos a meditar el miércoles, Dios mediante. Y se fueron juntos. Ustedes saben el resto de la historia. Pero si brincamos al final, entonces nos perdemos el acto central, el acto medular, lo que realmente vale la pena de este mensaje. Esos mensajes alimentaron la fe del pueblo, han alimentado la fe del pueblo, la fe de la iglesia durante muchos siglos. Porque cada vez que meditamos en ellos, no podemos evitar profundizar en esa responsabilidad que significa servir al Señor. No estamos hablando entonces de acciones, de actos colectivos, inmediatos, automáticos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en el caminar con el Señor, cada vez que vamos avanzando, tenemos que hacer renuncias a nuestras búsquedas, a los proyectos según nuestra mentalidad. Porque los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Amén. Y entonces de esta manera también nos vamos dando cuenta que en esta historia hay todo menos la complacencia de Abraham. Abraham le reclama al Señor las cosas que él no entiende. El Señor las va llevando, pero si se fijan, no es una relación de dar y recibir. El Señor no es para Abraham su proveedor en el sentido de dame, quiero, sáname, llévame, hazme. No. En toda esta historia, Abraham ha estado demostrando paso a paso que está a la altura de lo que el Señor espera de él. Y esta es la parte exigente, demandante. Con toda razón, nuestros predicadores anteriores decían algo así como: ¿lo digo o no lo digo? Porque cuando empezamos a hablar de esta manera, ya no estamos hablando de este mensaje popular, festivo, que nos hace decir palabras de admiración al predicador, ¿verdad? Y qué inspiración, y qué bonito predica. Ya aquí, ya estamos hablando de algo que solo el Señor puede hacer el efecto en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces nos adentramos a la parte sustancial del asunto, a la parte medular, a la parte del núcleo, lo demás, lo del fondo, lo más profundo. Y que esto es lo que nosotros como iglesia necesitamos, lo que nosotros como seguidores del Señor necesitamos. Ya no les digo, ya no les invito a que nos comparemos con Abraham, ¿verdad? Ya no les estoy diciendo, miren, hay que hacer esto, miren, ¿por qué no renunciamos y cosas? Simplemente mediten en su corazón. Si la palabra del Señor no nos confronta, entonces
pues venimos aquí a pasárnosla muy a gusto, ¿verdad? Sí. Pero la palabra del Señor va a ser muy fuerte, nos va a confrontar con esto. Y les decía, muy probablemente vamos a entender por qué cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor y recibimos un llamado de parte de Él, toda nuestra vida anterior se nos va desbaratando. Todos nuestros planes, todas nuestras búsquedas, todos nuestros proyectos se van desbaratando, pero no desbaratando para que se acaben. Hay una palabra nueva que se está usando en ciertos círculos, que es deconstruir. Deconstruir no es destruir, es modificar, renovar, reconstruir, pero no reconstruir de lo mismo, sino hacia otra versión. Y esto es lo que hace el Señor con nuestra vida. Y claro, de seguro que esto no fue agradable para Abraham, tampoco lo es para nosotros. Y entonces, ¿qué tiene que ver esta acción del Señor con el acto de adoración? El acto de adoración entonces significa aceptar del Señor esta intervención, esto que Él está haciendo, y seguirlo amando. Solo que muchos de nosotros, cuando vemos que el Señor no nos lleva por donde queríamos ir, no nos da lo que queríamos y todo lo demás, no solamente nos fastidiamos, nos enojamos con Dios y muchas veces le reclamamos: ¿por qué haces esto? Y estos reclamos se me figuran como cuando un niño pequeñito le dice a su papá, ¿verdad? ¿Por qué haces esto de esta manera? ¿No? Muy simpáticos, ¿no? ¿Quién es el niño para que le diga todo eso a su papá? ¿Cómo es su mentalidad? ¿Cómo es su manera de pensar? ¿Cómo es que hasta llega regañando, verdad? Sí. Así también nosotros nos enojamos y, pues si somos honestos, tenemos que reconocer que nos enojamos con Dios. Es tal nuestra inmadurez, es tal nuestra pequeñez, que no logramos dimensionar, no logramos acomodar que Él es el Señor. Y que lo único que queda en esos momentos tan complicados, tan difíciles y todo lo demás, es adorarlo. Eso quiere decir someternos y seguirlo amando. Porque en este amor por Él, entonces, Él nos va a conducir a otros niveles, cosas que a lo mejor ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Como ustedes saben, este acto conduce a uno de los acontecimientos más extraordinarios. Sí, ciertamente, el Señor no aceptó el sacrificio humano. Y el Señor proveyó inmediatamente las cosas. Después de este tiempo, después de este acontecimiento, Abraham ya no vuelve a ser ese hombre de grandes alcances, ese hombre de grandes transformaciones, ese hombre de grandes avances. Ya no. La vida de Abraham toma un cauce que diríamos relativamente natural. Simplemente él empieza a culminar el llamado del Señor y sigue su hijo en adelante. Cuando el Señor entonces lleva a cabo la visión de nosotros, entonces es algo que nos corresponde a nosotros, no solamente capturar, cumplir, pero al Señor le va a corresponder lo demás. Abraham era un hombre sin visión, 75 años, no tenía propósito en su vida. Y la visión no es de todos, pues, ¿verdad? Porque probablemente él estaba muy contento, feliz de la vida, comiendo, durmiendo y trabajando como hace cualquier persona. Pero un buen día se da cuenta de esto, y cuando el Señor lo llama y él empieza a obedecer, es algo así como voltear hacia atrás y decir, bueno, lo que me había estado perdiendo, ¿no? No es algo que se mide en medidas humanas, en categorías humanas. Nos cuesta trabajo pensar en ese estado que nosotros vivimos en el Señor.
Cuando hablamos de términos como emoción, felicidad, pasión, son términos humanos, no describen exactamente la experiencia con Dios. La experiencia con Dios es inefable, indescriptible, es muy complicado poderla decir. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿ustedes son felices sirviendo al Señor? Si por felicidad entendemos estar contentos toda la vida, lo más probable es que no. ¿Sí me explico? Porque eso es lo que la gente entiende por felicidad. Entonces, cuando le preguntamos a alguien esto, va a tener que pensar en otra definición de felicidad. No en la definición popular. No en lo que la gente entiende por felicidad. Y si están pensando en esto, entonces también tenemos que calibrar que no es esa especie de optimismo borrachón, ¿no? Así como cuando estamos entre amigos y por alguna razón surge ahí la pregunta, ¿cómo te cae fulano? No, pues a mí me cae muy bien. Entonces, sí, pues estamos entre amigos, tengo que ser borrachón, tengo que ser complaciente, ¿verdad? Y a veces nosotros como creyentes también pensamos que tenemos que ser complacientes con el Señor. El Señor conoce nuestro corazón. Y sabe cómo venimos esta mañana. Y sabe las resistencias que hay en nosotros. Y sabe que nos cuesta trabajo sostenernos en esa relación y en esa comunión con Él. Sabe lo distraído que estamos por tantas cosas que ocurren en nuestra vida. Sabe que probablemente la distracción de muchos en este momento, el pensamiento de muchos en este momento está en su casa, está en su trabajo, está en su negocio, en el problema familiar que tienen, está en la enfermedad que padecen, en una probable pérdida, están en tantas cosas. Entonces es un buen momento para convocarnos a la adoración. Es un extraordinario momento para decir, es el tiempo de someternos. Y así como Él supo delimitar, supo comparar, decir, sí, mi hijo es algo extraordinario, precioso para mí, pero no es mayor que el que me lo dio. El que me lo dio es el Señor, autoridad suprema en mi vida. Por lo tanto, si Él me lo pide, con todo lo que me duele y todo lo que piense, se lo voy a entregar porque primero es Él. Qué silencio, ¿verdad? Porque esta es la parte más demandante, es la parte más exigente. Hermanos, con todo respeto y con toda consideración, nuestra fe es así. No es una fe fácil. No es una fe barata. No es una fe popular, que todo el mundo quiera y acepte y admire. No es así. Nuestra fe es una fe demasiado exigente, demasiado cara, demasiado valiosa. Si Isaac era para Abraham algo precioso, tenía Abraham que entender que había algo que todavía es más precioso. Digo, no puede haber algo más precioso que lo precioso, ¿verdad? Pero esto que llamamos invaluable. ¿Qué es lo invaluable? Es aquello que tiene un valor exagerado, fuera de toda proporción. Algo que no puede tasarse en cantidades, ni de oro, ni de plata, ni de cualquier moneda. Lo invaluable es algo realmente extraordinario. Y entonces Abraham tiene que pasar de esta riqueza preciosa que implicaba su hijo, su proyecto de vida, su visión a futuro, todo lo que tenía que hacer, a lo realmente invaluable. Y cuando hablamos de esto, entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿es la relación con el Señor, nuestro caminar con Dios, nuestra experiencia con Él, es algo invaluable? ¿Es algo que supera cualquier cosa que quisiéramos llegar a tener o que tendríamos o que aspiramos a tener? Porque si la comunión con el Señor y la búsqueda del Señor tiene que ver
con conseguir cosas, con sanar, conseguir la salud, con conseguir los elementos de bienestar. Señor, dame una casa, Señor, dame un vehículo, Señor, dame esto. Si tiene que ver con eso, eso es perfectamente evaluable, perfectamente tasable. La relación con el Señor, ¿no? Y entonces cuando hablamos de esta relación con el Señor, entonces estamos hablando que eso nos convierte en personas igualmente invaluables. Esto es un poco difícil de recibir, ¿no? ¿Cómo personas invaluables? No sé si ustedes han escuchado esa expresión cuando alguien nos hace un favor, cuando alguien nos hace un regalo, decir, no, caray, esta persona ha sido para mí de mucha bendición y todo lo demás, me siento en deuda con esa persona. Pero si se fijan, las deudas más importantes y más profundas no se pueden pagar. San Pablo dice a los romanos algo un poquito interesante, ¿no? Dice, no debáis a nadie nada. Al que le deben impuesto, páguenle su impuesto. Al que le deben respeto, páguenle el respeto. Dice, a no ser la deuda de amor que se tienen unos por otros. Esa no se puede pagar. Esa solo se abona, ¿verdad? Y cuando correspondemos a la amabilidad, al amor, solo estamos abonando. No estamos cubriendo las deudas son impagables. Bueno, pues algo parecido, muy lejanamente parecido, sucede con esta relación entre el Señor y nosotros. Y cuando pasamos entonces a este nivel, a esta dimensión, no nos queda más que reconocer en qué medida estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como adoradores o en qué medida ni idea teníamos. Así que yo tengo que preguntarle a usted. Ya le expuse el panorama, ya le expuse el ejemplo, la historia y el personaje. No le voy a preguntar si usted es un adorador, porque eso supondría ya como estar en el tope, ¿verdad? A lo mejor tengo que preguntarle y tengo que invitarle. ¿Quisiera ser usted un adorador del Señor? Y antes de decir amén, que ya lo dijeron, ¿verdad? Consulte su corazón. Consulte su vida. Porque esto que hizo Abraham nos pone una marca, nos pone un estándar, nos pone un nivel con el cual nosotros tenemos que contrastarnos. Porque el llamado de Abraham es el mismo llamado a usted y a mí. Si a él había dejado su tierra y su parentela, ahora le dice, bueno, pues, despójate de todo. Solamente así podemos ser adoradores. Solamente así nuestro acto de sometimiento es un acto genuino, auténtico. Solamente así el acto de amar al Señor va a ser un acto genuino y auténtico. Así que ni les voy a invitar a que se pongan de pie, ni les voy a invitar a que vengan a este lugar, aquí al frente. Lo único que les quiero decir es consulten su corazón y actúen